Gálatas capítulo 3, versículos 23 al 29, tiene un contenido precioso. ¿Por qué? Resulta que habían entendido los primeros cristianos que la salvación es por gracia, que no hay que hacer ningún intercambio, porque Dios desde el principio había dicho de que Él no acepta soborno. Entonces no hay ninguna buena obra que vos hagas con la que puedas sobornar a Dios, hacer alguna transacción con Dios. Yo te hago esto si vos me haces lo otro, las famosas promesas que a veces hacemos. Dios no acepta soborno, Dios no acepta pago por nada, sino que Dios hace las cosas de acuerdo a su voluntad y sus planes maravillosos, que siempre son buenos. Entonces, a uno lo que le queda es aceptar las acciones de Dios que son de pura gracia y la salvación, lo que hoy esta media docena de personas ha decidido de ese reset en su vida, empezar de cero con el perdón de sus pecados. Esto es por la pura gracia, no hay que pagar nada, no tenés que hacer ningún esfuerzo, lo hace el Señor porque te ama y porque quiere que tengas vida eterna. Y esto lo habían entendido los primeros cristianos. Sin embargo, aquellos en cuya cuna había nacido el Evangelio, estoy hablando de los judíos, es decir, el Evangelio nació en Jerusalén prácticamente, por poner un punto representativo, seguían pensando de que había que cumplir con algunos requisitos, había que cumplir con la ley, algunos esfuerzos, que de alguna forma había que pagarle a Dios o ganarse los méritos de Dios. Y Pablo entonces tiene que escribirles a los Gálatas que estaban siendo influidos por esta gente que con buena o con mala intención y equivocados son mala intención y buscar algún tipo de beneficio. Pablo tiene que escribirles y les escribe muy duro, ¿no? En cierto momento le dice Gálatas insensatos, traducido en otras versiones Gálatas tontos, pedazo de tontos, como le dice. ¿Quién les enseñó a escuchar algo distinto a lo que pudieron escuchar al principio? Y unas cosas más. Pero entre todo lo que Pablo les dice está esta porción que la vamos a leer al final también, que dice Gálatas 3, 23 al 29, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley. Cuando uno está confinado, está encerrado, guardado, encarcelado, bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, es decir, reservados para la fe, como que esa ley era transitoria. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Qué maravilloso lo que nos plantea acá. Y acá se utiliza una palabra griega, que es la palabra pedagogos. ¿Oíste hablar del término pedagogo? ¿Qué es un pedagogo? Hoy un pedagogo es alguien que está enseñando educación específicamente a los niños o lo que son las técnicas de la educación. Y Pablo está utilizando ese término que en la versión que hemos leído se traduce como ayo. ¿Qué era un pedagogo o un paidagogos? Paideo o paidos es un niño y again es acompañar. Era un criado que se encargaba de acompañar a los niños de la casa del amo a donde tuviesen que ir. Era como el tutor que cumplía una función transitoria, porque el niño estaba bajo la tutela de los padres, pero en el momento que salía rumbo a algún otro lugar, lo llevaba el tutor, el paidagogos, el pedagogo, y lo llevaba al lugar donde tenía que ir o para recibir una instrucción o recibir algún tipo de atención o ir a alguna especie de reunión. Y acá nos está diciendo de que la ley es nuestro tutor temporal hasta que vayamos al destino, y tu destino y mi destino es Cristo. Pero hay un tema con la ley, porque Pablo está justamente hablándoles acerca de lo que era la ley, ¿no? La ley trae de alguna forma culpa. Y te lo explico por qué. Porque la ley cumplía
un propósito fundamental y otro propósito secundario. Pero vamos a empezar por el propósito secundario de la ley. ¿Por qué Dios les dio la ley a los judíos? Porque Dios llama a un pueblo. Ese pueblo tenía que ser escenario de Jesús, para que de ahí Jesús fuese lanzado a todas las naciones para salvación de todo el mundo. Pero este pueblo al que Dios tenía que ir formando y preparando para que se generen las condiciones ideales de Jesús, era un pueblo que necesitaba trabajarse, pero era un pueblo que corría riesgos de extinguirse inmediatamente. ¿Por qué? Porque los judíos, los israelitas, estaban tan depravados como nosotros espiritualmente, tan alejados de Dios. No es que porque eran israelitas, eran el pueblo de Dios, eran mejores que nosotros. No, la misma naturaleza. ¿Alguna vez tuviste un impulso malo? Sí, cuando se te cruzó ese en la calle, que vos tuviste malos pensamientos, ¿no? Bueno, eso también lo tenían. Todo tipo de situaciones. Así que la ley necesitaba apuntalarlos para que no se desmoronen. Por ejemplo, había leyes sanitarias. En aquel tiempo no había antibióticos, ni intervenciones quirúrgicas, ni medicamentos que mejorasen la calidad de vida o que aumentasen las expectativas de vida. Una persona moría entre los 40 y los 50 años y debía darse por satisfecho. Entonces, ¿por qué? Porque no había ningún tipo de curaciones científicas para su problema. Entonces, la medicina que había que practicar era más bien preventiva y no había forma de prevenirla porque no se sabía cómo venían las enfermedades, pero Dios, que sí sabía todo, Él les dio leyes sanitarias. Por ejemplo, una de las leyes sanitarias, no tocar cadáveres de personas porque podían transmitir enfermedades. Hoy como nunca sabemos de que los que mueren con ciertas infecciones tienen que cerrar el ataúd para que no haya ningún tipo de contacto y que el contagio se difunda. Otra tan interesante, cuando alguien, el sumo sacerdote, que era experto en diagnósticos de piel, el primer dermatólogo, el sumo sacerdote, tenía que mirar ciertas llagas a las que la Biblia llama como lepra, pero por los síntomas se parece mucho a la viruela, una enfermedad que causaba estragos en las poblaciones. Cuando veía ese tipo de lesiones, tenía que declararlo entre comillas leproso. El nombre no importa, lo que importa es la enfermedad en sí. Cada nombre depende de los idiomas y de las costumbres. Pero el leproso, ¿qué tenía que hacer? Mantenerse fuera de la ciudad y con su rostro tapado. ¿Te suena el aspo y el barbijo? Un polaco hace un par de siglos lo empezó a fomentar el barbijo, tuvo algunas luchas hasta que al final le hicieron caso y empezaron a utilizarlo, pero 1500 años antes de Cristo ya Dios les estaba enseñando, cuando tienen ciertas enfermedades infecto-contagiosas, manténganse aislados y con barbijo, medio rostro cubierto. Algo tremendo. Había leyes también humanitarias para que no se maten entre ellos por sus egoísmos. Si yo estaba cargando espigas de trigo y se me caía alguna espiga, tenía que ser para los pobres. O sea, Dios ya estaba pensando en los pobres antes que en la Argentina hubiese una Secretaría de Bienestar. Antes de que lo inventaran los humanistas, Dios decía, déjenlo para los pobres. Cuando estás sacando una vid, cuando estás sacando las uvas de una vid y mirás para arriba y de pronto te encontrás que queda un racimo, no la rebusques. Déjalo porque eso va a servir para los pobres. O sea, no seas rebuscado, ¿no? Está diciendo. Porque eso va a servir para los pobres. La otra, si alguien nacía hijo de esclavos, quedaba como esclavo en la casa, pero a los 50 años se podía jubilar. Y si no quería porque quería seguir como empleado, bueno, tenía que perforarse la oreja y tener una marquita como que era un esclavo feliz en esa casa que quería quedarse todos los días de la vida. Jubilación, bienestar social, cuántas cosas que Dios logró con esas leyes, pero también había leyes de tipo ceremonial. Eran aquellas leyes que iban predisponiendo para que Cristo no fuese una figura extraña cuando tenía que llegar. Moisés recibe la orden de Dios de cada Pascua matar un cordero, y en cada cena del cordero el hijo mayor tenía que preguntar, Padre, ¿cuál es el motivo de este ritual? Y el padre tenía que decir, mira, este cordero que estamos comiendo está en tu lugar, porque tendrías que haber muerto vos, pero Dios en su gracia y en su amor nos permite ofrecer este cordero y encima comerlo
para que vos te salves. Es más o menos como un callate y comé, ¿no? Entonces, y después de 1500 años que decían, wow, Dios permite que un cordero pague por nosotros, aparece el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y para todos, ahora esto sí que tiene significado. Pero también estaban las leyes espirituales, aquellas leyes que diferenciaban al Dios verdadero de los dioses inventados por los hombres, porque no hay humano que no crea en algún tipo de potestad superior. El gran problema es que algunos humanos no quieren aceptar la potestad superior revelada, que es la palabra de Dios, y prefieren entonces dibujarse su propia potestad superior de acuerdo a sus ideas. Y esto es idolatría. Cuando uno dice, yo tengo mi propia religión, está en idolatría porque está dibujándose un Dios a su manera, un Dios que tiene su criterio, su forma de ver las cosas, y por eso critican al Dios revelado en la Biblia. Pero estas eran las leyes espirituales que Israel recibía. Así que la ley de alguna forma les impedía que se desmoronaran espiritual, moral, social y sanitariamente, pero traían un efecto colateral, que era la culpa. La ley traía la culpa. ¿Por qué? Porque esta naturaleza pecaminosa llevaba a que se cuidaran en ciertas áreas, pero que en otras fracasaran. Así que terminaban como el apóstol Pablo termina el capítulo 7 de Romanos, diciendo, y el bien que quiero hacer, no puedo hacerlo. Y el mal que no quiero hacer, termino haciéndolo. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de pecado? Es decir, Pablo reconoce que está en él el querer cumplir con la ley, pero tiene una ley en sus miembros que se rebela contra la ley de Dios. Está describiendo esa situación, la situación del que quiere seguir la ley de una forma legalista. Entonces termina con culpa. ¿Por qué? ¿La culpa qué es? La culpa es en lo que se siente en base a la diferencia entre lo que se es y lo que se debería ser. En base a la diferencia entre lo que se hace y lo que se debería hacer. La diferencia entre lo que se tiene y lo que se debería tener. Porque las personas más o menos se definen por lo que son, por lo que tienen, por lo que hacen. Parece que son los verbos que más definen a las personas. Entonces, cuando uno se da cuenta que no llega a ciertos ideales, que no llega a ciertas consignas, a ciertos paradigmas, empieza a sentir culpa, vergüenza. Algo parecido ocurría con esa parábola que Jesús cuenta del publicano y del fariseo, donde el publicano estaba una y otra vez diciendo, sé propicio a mi pecador. Sentía la culpa. Ahora, esta culpa trae consecuencias que muchas veces no son positivas. Por ejemplo, a veces nos comportamos como fugitivos por esa culpa que sentimos de quién sabe cuántas cosas que hicimos mal. Y algunas veces hasta tenemos la culpa de existir. Nuestros padres, sin darse cuenta, nos marcaron y nos hicieron saber de que no éramos hijos tan queridos o no éramos el tipo de hijos que ellos buscaban. Y aunque nunca lo dijeron, de alguna forma con sus actitudes lo grabaron. Y uno siente culpa de vivir, culpa de hacer esto, culpa de decidir, pero culpa de algunas cosas que son condenadas por la sociedad, cosas que son condenadas por nuestros mismos corazones. Y muchas personas no llegan a establecer raíces en diferentes lugares porque la culpa los hace sentir inquietos, estén donde estén, y huyen. Y hasta algunos huyen de congregación en congregación porque están perseguidos por la culpa. Porque huye el impío sin que nadie lo persiga. Y el que se siente impío se siente perseguido por diferentes situaciones. No solamente esto, muchas veces la culpa hace que algunas personas se autosaboteen, que cuando están llegando a cierto nivel algo pasa y se bajan, se autoafectan, se autocastigan. Los conocedores dicen de que las personas que tienen demasiados accidentes son personas que en su inconsciente están buscando castigarse de quién sabe qué culpas que tienen por ahí. Así que la culpa tiene consecuencias que son dolorosas y hasta creyentes sienten culpas por cosas que se supone que tienen que estar superadas. Pero la culpa nos lleva a buscar un remedio. Porque la culpa fue de alguna manera diseñada por Dios para tener una acción positiva, proactiva,
una acción correcta, no para anularnos y autocastigarnos, sino para ver de qué manera puedo reponer, de qué manera puedo restaurar, de qué manera puedo arreglar lo ocasionado. Pero en especial la culpa nos lleva a buscar un remedio. ¿Cuántos de ustedes hicieron alguna vez un análisis clínico? Levanten la mano. Bájala, qué pregunta estúpida a esta altura de la mañana. Tendría que preguntar quién no se hizo jamás ningún análisis clínico. Y ahí los chicos de 3 años para abajo seguro que no. Y todos los demás sí. Vos te habrás dado cuenta que en el análisis clínico te encontrás con un montón de nombres raros, serie roja, estos son los independientes, serie blanca, bueno, y después hepatograma, el coagulograma, plaquetas, colesterol, bueno, todas esas cosas que te asustan, ¿no? Porque te dicen colesterol, ¡ay, se terminó el huevo frito! ¡Líbrame, Señor, no quiero! El tema es que al lado de esas cosas raras aparece una columna con una V corta H. Y vos decís, ¿qué es eso VH? Varón, hombre. No. Es valor hallado. Y ahí aparece todo, wow, todo eso tengo yo. Si tuviera esa sola columna, todo contento, todos estaríamos felices en la vida, pero lamentablemente aparece otra columna. BN, B corta N, que a veces puede ser BR, que es valor de referencia o valor normal. Entonces vos vas viendo el valor normal, lo que debe ser. Entonces cuando vos empezás a ver esto, estamos en el horno. Empieza la dieta, empieza esto, lo otro. La ley es el valor de referencia, es el valor normal. Y cuanto más diferencia hay entre el valor hallado y el valor normal, mayor grado de enfermedades tenés. Entonces, cuando vos ves que hay tanta diferencia, te vas corriendo a buscar un turno con el médico, dentro de 2 años te lo dan. Y cuando llegas te firma el certificado de defunción el médico, ¿no? Porque dice, sí, bueno, más o menos funciona así el sistema. Va a mejorar en el milenio. No va a haber ni un paciente en el milenio, todos sanos. El asunto es que la ley cumple esa idea. El mostrarnos que estamos enfermos. El mostrarnos que no estamos de acuerdo a lo que Dios quiere para nosotros. Y esto puede traernos culpa, que nos va a anular, inmovilizar, o nos puede traer la búsqueda de una solución. ¿Y cuál era la búsqueda de la solución? La gracia de Dios. Hace un rato había hablado de la parábola que Jesús cuenta del publicano y del fariseo, donde el fariseo en el templo, te doy gracias, Señor, puesto de pie, te doy gracias, Señor, que diezmo todos los meses y ayuno una vez por semana y no soy como este desgraciado acá que está al costado mío, y hablaba todo. Estaba mostrando todo lo que tenía para lucir, pero era una cortina de humo, porque con todo lo que tenía para lucir estaba tapando todo lo que tenía para esconder. Porque cuando uno tiene mucho para lucir, tiene mucho para esconder también. Ojo con los que tienen mucho para lucir, porque esconden en ciertas cosas. Pero estaba el publicano, que ni podía levantar la cabeza, estaba de rodillas en el templo golpeando. Sé propicio a mí, pecador. ¿Qué es propicio? Que la gracia lo cubra, que le pueda pasar por alto su pecaminosidad. Por eso en el arca del pacto, la parte de arriba se llamaba el propiciatorio. El lugar donde la gracia de Dios cubre todo. Y este publicano sabía que lo único que lo podía librar de la condenación de esa gran enfermedad llamada culpa era la gracia de Dios. Y Jesús, cuando termina esta parábola, pregunta, ¿quién de ustedes creen que descendió justificado? La palabra justificado significa que descendió declarado inocente por Dios. Y todos coincidieron, el publicano. Porque si querés ser sano de una enfermedad, tenés que decirle al médico y mostrarle el análisis y decirle, esto es lo que me dio el análisis.
Pero si vos vas al médico y le decís, ¿qué tal, doc? ¿Cómo está? ¿Todo bien? ¿Todo fenómeno? 10 puntos. Listo, y te vas a morir con una sonrisa. Pero si vos confesás tu pecado, Él es fiel y justo para perdonar tu pecado y limpiarte de toda maldad. O sea que gracias a la ley uno puede buscar la salvación. Por eso la ley es el ayo, el pedagogo, el tutor que nos lleva de la mano porque fuimos desterrados de la casa del Padre y nos lleva de la mano a la gracia de Dios que es en Cristo Jesús. Pero no para traerte de vuelta, para que mires y te vayas. Te deja, porque es transitoria la tarea de la ley. Así que la ley cumple esa función de hacernos mirar para Cristo y no quedarnos mirando nuestra culpa, porque la culpa es llevada por Jesús. Quiere decir que después de acudir a Jesús, según los versículos 25 al 27, ya no somos iguales que antes. Esto es maravilloso porque ya no necesitamos que la ley nos lleve de la mano. ¿Qué puedo? ¿Qué no puedo? ¿Puedo hacer esto? ¿Puedo hacer lo otro? ¿Es pecado? ¿No es pecado esto? ¿Por qué? Porque Dios puso el Espíritu Santo en nosotros. Y no tendremos necesidad que nadie nos enseñe. Ya sé lo que estás pensando. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Me mando a mudar. No tenés necesidad que te digan esto está bien, esto está mal, esto está bien. Porque Dios te puso el Espíritu Santo, naciste de nuevo. Tenés una naturaleza espiritual que te permite caminar de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces, ya no sentís permanentemente la inclinación a hacer el mal, sino que además de esa inclinación que nunca se va, empezás a sentir una inclinación a cumplir con la voluntad de Dios. Y te das cuenta de que cuando lees la palabra de Dios, te encontrás con algo que te resulta agradable. El cumplir tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, dice un salmo. ¿Por qué? Porque Dios te transformó. Ya no necesitas sentir culpa porque Dios te dio una nueva identidad. Mira lo que dice de Gálatas el versículo 27. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. ¿Qué quiere decir? ¿Viste alguna película de estos que se mandan algún crimen de golpe y están con una ropa y hacen la tarea sucia, matan a uno y de pronto se cambian la ropa y de pronto las cámaras decían, no, este tenía una campera verde y ahora sale con una camisa blanca? No, este no es. Es como que se nos ve a través de Cristo. Es decir, ya no somos los de antes. El día de ayer estaba leyendo la historia de un criminal nazi llamado Walter Kuchmann. Este hombre, Walter Kuchmann, cometió atrocidades en la Segunda Guerra Mundial hacia el pueblo judío, al punto que cuando la Alemania nazi pierde y se termina la Segunda Guerra Mundial, empieza justamente la persecución a todos los criminales de guerra para que cumplan con la justicia. Y este hombre huye de la justicia y finalmente pasa por España y se escapa hacia Argentina, pero con otra identidad. De pronto ya no era Walter Kuchmann, sino que era Pedro Ricardo Olmo. Y viene como un monje carmelita. Miren el carmelita descalzo. Pedro Ricardo Olmo, el monje carmelita, con un pasaporte que decía ministro religioso, y vive durante un tiempo todo. Qué bueno, don Pedrito Olmo, qué hombre maravilloso, bueno, tierno, compasivo con los animales, todo fenómeno. Y cuando él se va relajando, que ya se da cuenta que no lo miran con cara extraña, entonces deja los hábitos y se casa con una mujer de su propia nacionalidad, ¿no? Para todos era un español casado con una alemana, pero era un ex criminal nazi casado con una mujer alemana. Y poco a poco empiezan a cruzarse las informaciones y el hombre se había ido a vivir a Miramar. Y de pronto aparece un periodista que estaba
tras la búsqueda. No sé si les suena Alfredo Serra. Y él, que estaba justamente en Miramar, ve que este hombre está bajando de su Mercedes-Benz y le grita: ¡Cuchman! Al diablo Pedro Olmo. Desapareció. En el fondo, este hombre sabía que no era quien era. O sea, ni él tenía fe en su cambio de identidad. Seguía siendo su naturaleza, con el nombre con el que lo criaron, con los genes que él tenía, con la historia que él tenía. Y él no se podía despegar porque aunque le pusieran un pasaporte legalizado, él sabía quién era. En nuestro caso es a la inversa, porque el viejo Edgardo Muñoz quedó muerto. Y vos decís: ¿dónde está? Yo te puedo decir dónde está. ¿Dónde está tu viejo Jorge, Juan, María, Mónica? Está en la cruz del Calvario. Y acá está el nuevo Edgardo Muñoz, está la nueva Silvia, está la nueva Mónica, la nueva Sara, el nuevo Carlos, el nuevo Jorge. Ahí morimos. Ahí morimos. Somos una nueva criatura, porque la Biblia dice: si alguno está en Cristo, a ver, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Cristo es el que murió, más aún el que resucitó, el que está a la diestra del Padre intercediendo por cada uno de nosotros. Por más que digan: hizo esto, lo otro, aquello y lo demás, Jesús dice: pero yo pagué por esto, aquello y lo otro y por mucho más. ¿Quién acusará a los escogidos? Si Dios es el que justifica, Dios es el que declara inocentes, ya no somos iguales a lo que éramos. Esto es maravilloso. Ya no tenés que estar perseguido por nada de lo que hayas hecho, nada de lo que te está persiguiendo, porque eso quedó muerto con tu viejo hombre, con tu vieja mujer. Pero a pesar de que ya no somos iguales, todos somos iguales. Ya no somos iguales a como éramos antes, pero todos somos iguales entre nosotros. ¿Por qué? Porque nos lavó un solo agente, que es la sangre de Jesús. La sangre de Jesús nos nivela. Ya no importa tu historia. ¿Cuál es tu historia? ¿Cuál es? Ya eso no importa. No importan tus antecedentes. ¿Cuál es el problema? ¿Vos acaso sos una nueva criatura? No importan tus deudas acá. Pagá lo que debes. Eso sí, porque es horrible y un mal testimonio que vengan acá y que te estén buscando, ¿no? Porque de vez en cuando alguno: está fulano, está acá, viene. Ya nadie te aventaja. Ya nadie es superior o inferior que vos. Porque Cristo nos igualó. Esto es lo maravilloso. Hoy, todo este sector estaba fire, así estaban. Están todavía, son inflamables ustedes, ¿no? Prohibido fumar en este sector, ¿eh? Vuela todo. Vuela todo. Están. Y en general hay un ambiente maravilloso. ¿Cómo podemos disfrutar al mismo tiempo este ambiente? Yo siempre pongo, por ejemplo, a Dora, ¿no? Ella se pone a bailar adelante. Todavía me acuerdo el día del aniversario, estaba la secretaria de culto y ahí la bailaba adelante, Dora. Casi la saca a bailar. ¿Cuál es el problema? Eso, Dora, ¿cuál es el problema? No es. Y yo sé que Olga se engancharía, pero porque las bisagras ahí andan medio que no le ayudan. Pero, ¿por qué podemos disfrutar tan distintos? Algunos tienen un pasado de cuento de hadas. Y otros tienen un pasado
que no entra ni en la novela más macabra. Algunos, su vida parece un jardín de infantes, el otro su vida parece un prontuario policial. Algunos se escandalizan de algunos chismes que escuchan y otros se avergüenzan de haber hecho cosas condenadas por la sociedad, por la comunidad y aún por sus propios corazones. Muchos son creyentes y todavía la culpa los sigue persiguiendo. ¿Dónde está la culpa? La culpa quedó borrada por la sangre de Cristo. Cristo murió por tus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Qué importa tu pasado? Acá adoran juntos el que tiene un posgrado junto con el que no terminó la primaria. Y uno los ve de pronto que uno está orando por el otro y se pegan un abrazo. Juntos el que usa perfume importado y el que usa perfume made in casa. Juntos el de Boca y el de River. Peronista y radical. Lo dije. Juntos. No quiero decir juntos por el camino. No quiero hablar de esta cosa. Pero podemos adorar al Señor juntos. Porque fuimos lavados por la misma sangre. Esto es lo que nos dice. Somos todos hijos de la promesa. La ley te condena. La gracia te salva. Cierra tus ojos por un momento. ¿Por qué hablé de esto? Porque sentí y creo que de parte de Dios, no quiero ser arrogante, pero creo de parte de Dios de que hay muchos creyentes que están siendo perseguidos por su culpa. Una culpa que ya no debería existir, porque Cristo pagó por sus vidas. Que humanamente tenés que resolver algunas cosas, probablemente, sí, claro que sí. Pero ya no estés como fugitivo. Ya no estés mostrando glorias para esconder miserias. Ya no te esfuerces por tapar tu pasado, quién sabe con qué cosas. Capaz que te estás avergonzando de cosas terribles que hiciste, condenadas por la sociedad, por la moral, por la ley, por lo que sea. Deudas humanas se pagan a los humanos. Pero tu deuda con Dios está saldada, pagada, cubierta. Y en este lugar nos vemos obligados a mirarnos como Dios nos ve, a través de Jesús. Por eso yo quiero invitarte a vos. Capaz que no ibas a venir, pero por alguna razón viniste porque Dios quería. Y Dios quería que escuches esto. Dios quiere que termines de una vez por todas con tu culpa. Y que cambies tu culpa por tu fe. Y te voy a invitar a realizar una acción que es simbólica, no tiene nada mágico, no pienses que va a cambiar nada, no, sino que es una acción que te va a permitir tomar conciencia de algo que vas a hacer en tu corazón. Y cuando hagas esto en tu corazón, ya no vas a caminar con una piedrita en el zapato que te hace no poder disfrutar lo que ves en el camino. Ya no vas a caminar con ese peso que te tiene doblado y escondiéndote.
y autosaboteándote y dañándote y castigándote. Y a veces señalando errores de otros porque sabes que tenés el propio y querés hacer mucho ruido allá para que no escuchen tus ruiditos de acá. En esta mañana, si estuviste perseguido, perseguida por la culpa y hoy querés tomar la decisión de dejar tu culpa colgada en la cruz donde Jesús pagó, como señal de tu decisión, solamente te pido que te pongas de pie en este momento. Porque lo que hoy vas a hacer va a ser ver cómo el Señor echa tus culpas en el fondo de la mar. Y esta expresión de echar los pecados, las culpas en el fondo del mar, en aquel tiempo significaba se pierden para siempre, desaparecen para siempre. Esa mujer que había cometido un pecado, tal vez el más grave para la sociedad de ese momento. Un pecado que la descalificaba para seguir viviendo, tenía que morir apedreada. Y Jesús le dijo a esa mujer, ni yo te condeno. Vete y no peques más. Yo no sé cuán condenable por la sociedad o por tu conciencia puede ser lo que hiciste. Yo no sé si lo hiciste antes de tener tu vida en Cristo o después. No importa. La muerte de Jesús es extemporánea. Paga por tus pecados pasados, presentes y futuros. Hoy, el Señor no va a quitar tu culpa, porque ya la quitó en la cruz del Calvario. Hoy vos te vas a desprender de esa culpa. Hoy vos vas a soltar esa culpa y vas a vivir libre. ¿Y por qué te hago poner de pie? Para que de una vez por todas entiendas que de parte de Dios es esta palabra: sé libre. Sé libre de tu culpa. Vos que dudabas, ¿podré tener perdón de esto? Sé libre en el nombre de Jesús. Te hice poner de pie para que recibas en nombre de Dios esta declaración: sé libre de tus pecados. Ya nadie te puede acusar. Señor, en esta mañana quiero agradecerte por estas personas que hoy con mucha valentía se ponen de pie, porque al sentarse van a sentir que no tienen que hacer tanta fuerza con sus rodillas. Van a sentarse más livianos, porque hoy por la fe aceptan que diste tu vida por sus culpas. Que tu Espíritu Santo llene sus corazones. Que tu Espíritu Santo les haga sentir lo que son, una nueva identidad, hijos tuyos. Al punto que pueden decir: Abba, Padre, papito querido. Que puedan sentir que vos no los condenás, sino que hoy empiecen a caminar de nuevo. Un reseteo de sus almas. Señor, bendecí a cada uno de los que se puso en pie para que a partir de hoy vivan libres, sin huir, sin esconder. Libres espiritualmente. En el nombre de Jesús. Amén. Y dije que íbamos a cantar una canción que me encanta. Una canción que habla de nuestra identidad. Pónganse todos de pie ahora. Una canción que habla de nuestra identidad, porque somos hijos de Dios, esto dice el texto. Te lo quiero leer una vez más, porque va a tener mucho sentido ahora cuando cantemos. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley que ha sido
ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois, y herederos según la promesa. Hace unos 10 años, esta canción se cantaba muy seguido, y qué bien que me hacía. Estaba pasando algunos problemas difíciles relacionados con la salud y me sentía tan impotente que sentía que fracasaba porque no podía hacer nada. ¿Te ha pasado a veces que te encontrás frente a algún problema y decís, ¿qué puedo hacer? No puedo hacer nada. ¿Para qué sirvo? Y cada vez que se cantaba esta canción, en el momento del coro empezaba a saltar con lágrimas en los ojos. Yo sé quién soy yo. Y me entusiasmaba. Porque decía, yo sé quién soy un hijo de Dios. Y vos que te pusiste de pie al principio y vos que estás de pie ahora junto con todos los demás, cantemos juntos esto porque Cristo cambió tu identidad. Que sos un hijo de Dios. Cantemos. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Eres mi Dios. Ciego estaba y ahora puedo ver. Por tu canción yo cantaré. Quebrantado me sanaste, muerto estaba y ahora vivo en ti. Tu identidad ha puesto en mí. Yo sé, yo sé, yo sé. Aceptado, yo sé quién soy yo, tengo confianza, seguro estoy que soy amado, yo sé quién soy yo, volví a vivir, ya libre soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Tuyo soy, tuyo soy. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo. Yo sé quién soy yo.
Somos tuyos, Señor.